través de la palabra, impartiendo fe, fuerza, la unción de tu Espíritu Santo, Señor de los cielos. Te lo pedimos en esta maravillosa hora. Te lo pedimos, eterno Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Muchísimas gracias por tu fidelidad. Muchísimas gracias por tu grandeza. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Aún allí en casa, dale gloria, dale alabanza al Rey del cielo. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes realmente se han levantado algún día cansados de usted mismo? O especialmente cuando fracasamos en aquello que ya hemos fracasado, cuando nos sentimos impotentes frente a cosas que son de nosotros, de nuestra naturaleza, de nuestra manera de ser, que usted se había propuesto cambiar pero reincidió, que usted había propuesto dejar eso atrás pero volvió a reincidir. Y a veces en ese caminar muchas personas flaquean, muchas personas desmayan, muchas personas se rinden. Y ahí es donde empezamos a marcar la diferencia. Y debemos reconocer de que nuestra naturaleza es vulnerable, de que nuestra manera de ser, que el ser humano no es fácil, como hemos hablado las últimas semanas. De lo que estamos hechos es de vulnerabilidad, de debilidad, de flaqueza. Pero Dios lo sabe. Y aún sabiéndolo, Él da palabra y da promesa. Aún sabiendo la condición humana, el Señor le habla y le dice: alégrese, desierto, soledad, alégrese. Y dice: porque verán la gloria del Señor. Es decir, Dios le habla al que está en desierto, Dios le habla al que está en soledad, Dios le habla al débil, Dios le habla al cansado, Dios le habla al que está ahí frustrado y le dice: alégrese, porque verás la gloria del Señor y la hermosura del Dios nuestro. Y esa es la palabra en esta mañana, que independiente de las circunstancias que estés viviendo, que estés atravesando, el Señor te dice: alégrate, porque tú verás la gloria del Señor y la hermosura del Dios nuestro en tu vida en este tiempo, en el nombre de Jesús. Dele ese aplauso de honra y alabanza. Veré la gloria del Señor. Dios prometió que tú verías su gloria. Y me llama la atención que esta palabra fue escrita 700 años antes de que viniera Cristo por el profeta Isaías. Él escribió esta palabra 700 años antes, y es una palabra profética que anuncia la venida del Mesías. Y habla del futuro glorioso de Sión, y habla de un pueblo en soledad, un pueblo en desierto, un pueblo débil, cansado, un pueblo con el corazón apocado. Pero el Señor le dice: aguarden, tengan esperanza, tengan fe, porque Él mismo viene, dice, y os salvará, y verán la gloria de Dios y la hermosura del Dios nuestro. Entonces los ciegos verán, entonces los sordos oirán, la lengua del mudo cantará. Porque como hablamos la vez pasada, donde la gloria de Cristo se manifiesta, hay sanidad, bendición y restauración. Aún esa gloria fue profetizada, aún esa gloria transformadora ya había sido anunciada. Y dice: alégrate, porque verás la gloria de Dios. Y a veces leemos esto y pareciera que esto no tiene que ver conmigo. Es tan maravilloso, es tan glorioso. Y ahí es donde viene la impotencia personal, ahí es donde viene la frustración, ahí es donde viene, dice: pero todo esto hermoso y precioso puede ser con otro, mas no conmigo. Más cuando lo hemos intentado y quizás hemos fallado. Pero en esta hora la palabra del Señor dice que esa gloria se manifiesta, trae sanidad, trae restauración, trae esperanza al que está en todas estas condiciones que acabamos de leer: desierto, soledad, debilidad, cansancio, corazón apocado. Le dice: esfuérzate, porque tu Dios vendrá, verás su gloria y su hermosura. Y empieza a ver
todo el cambio y la transformación que eso provoca en la vida a quienes llega a Él. Y dice la escritura, versículo 6, dice: el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y dice el versículo 8: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Por torpe que sea, por torpe que seamos, por torpe que tú seas, no nos extraviaremos. Dice la palabra: habrá allí camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y hoy día tenemos la revelación completa del mismo que vino, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Isaías está hablando de un camino, y ese camino hoy tiene nombre, y ese camino se llama Jesús. Y está diciendo que el que ande en ese camino, que el que esté en ese camino, por torpe que sea, nunca se extraviará, sino que será bendecido por ese mismo Dios amado. Por torpe que sea, repita conmigo: por torpe que sea. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con esa torpeza nuestra? ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a esa torpeza nuestra? Pero la palabra y la esperanza es que aunque sea torpe, que aunque sea difícil, que aunque me equivoque, aunque flaquee y aún falle, por torpe que sea, veré la gloria de Dios y la hermosura del Dios nuestro, porque Él fue el que tomó esa iniciativa, porque Él fue el que tomó esa determinación, que independiente de mi situación de tristeza, soledad, cansancio, flaqueza, debilidad, Él prometió que yo vería su gloria. Él es el que tomó la determinación de que tú veas su gloria. Él quiere poner su gloria en tu vida. Él quiere poner su gloria en tu familia. Él quiso traer su gloria a nosotros. Y Él sabe nuestra condición. Él conoce nuestra flaqueza. Él conoce nuestras debilidades, nuestras faltas. El Señor no es ingenuo. Él sabe con quiénes está tratando. Él sabe con quiénes está lidiando. Él no está enajenado a quienes ha llamado. Él sabe que son vulnerables al cansancio, a la aflicción, al miedo, a la debilidad, al fracaso, a la frustración. Pero lo que me llama la atención es que dice: no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces la única condición es andar en el camino. La única condición es perseverar en el camino, no salirse, no desviarse del camino que es Jesús. Esa es la única condición que nos está pidiendo. Por eso Él dijo: separados de mí nada podéis hacer. Pero el arrogante, el altivo, ¿qué dice? No, yo no necesito ser un chupaladrillo, un aleluya, un fanático. Yo puedo. Y pueden construir, y la Biblia dice que puedes construir casas, puedes construir muchísimas cosas, pero la Biblia dice que a la hora de que vengan los vientos y los ímpetus que golpeen contra aquella casa, te darás cuenta si valió la pena construir en la arena o vale la pena construir en la roca que es Cristo. Si Él dijo: separados de mí nada podéis hacer, no insistas en edificar por fuera. No insistas en hacer las cosas en tus fuerzas. No insistas en hacer las cosas a tu manera. No insistas, porque Él dijo: nada podéis hacer. Pero eso al arrogante y al altivo le cuesta aceptarlo. Pero al humilde de corazón, al que es humilde y sabio y entendido, sabe que lo que el Señor le está diciendo es: en tu capacidad humana no puedes, en tu debilidad humana no puedes. Para eso vine yo. La gracia, el favor, el poder, el camino, la gloria
gloria de Dios para que conmigo todo lo puedas y puedas decir lo que dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Es Él la fuente de mi fuerza, es la fuente de mi victoria, es la fuente de mi bendición. Por eso no te apartes, insiste, persevera en el camino, porque aunque seas torpe, no nos extraviaremos. Por torpe que sea, no me extraviaré. Y el Señor conoce esa torpeza. El Señor conoce nuestra ineptitud. El Señor conoce nuestras fallas, flaquezas, debilidades, rebeliones. El Señor sabe, pero aún así Él insiste. Aún así Él ofrece, aún así Él da, aún así Él extiende la mano, aún así Él llama, aún así Él dice: aquí estoy, vengo con pago, retribución, quiero que veas mi gloria, quiero que veas mi hermosura. Aún así Dios insiste. A pesar de mí, a pesar de mi torpeza, a pesar de mis faltas, a pesar de quienes somos, el llamado es: busca primeramente ese reino y todo viene con Él, todo se empieza a añadir. Quiero que me acompañes a Lucas capítulo 22. Versículo 31. A pesar de mí, por torpe que sea, por torpe que seamos, el fracaso del hombre no radica en esa torpeza, en esa debilidad, en esa flaqueza humana. El fracaso del hombre radica en que se sale del camino, se desvía del camino, rechaza el camino. Esa es la razón y la causa de su fracaso. No la torpeza, no la debilidad, no la flaqueza en sí misma. Porque mientras esté en el camino, mientras Cristo esté conmigo, mientras yo ande con Él, por torpe que sea, estaré en victoria y bendecido. Y no por mí, sino porque su gracia es tan fuerte, su gracia es tan poderosa, su gloria es tan tremenda que me impregna. Y el que tiene la gloria de Dios nunca fracasará ni caerá, hermano. Eso es imposible, porque tiene algo de Dios en él. Y nada de Dios cae a derrota. Lucas capítulo 22, versículo 31. Le voy a poner un ejemplo bíblico, por torpe que sea. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues, antes de que 3 veces niegues que me conoces. Por torpe que sea. No sé por qué Pedro en la Biblia Dios quiso registrar tantas escenas con él. Yo estoy seguro que los otros 11 eran igual o posiblemente peor de torpes que Pedro. Pero la Biblia resalta muchas escenas a Pedro protagonizando situaciones de ímpetu. Era un hombre arriesgado, era un hombre lanzado. A veces lo podemos discernir como emocionalista. Por torpe que sea, este Pedro, el Señor lo miró, lo escogió, lo llamó y le dijo: Pedro, yo sé que eres un torpe, yo sé que eres emocionalista, eres impetuoso, eres medio reactivo, es así, todo medio acelerado, pero he decidido manifestar mi gloria en tu vida. Y lo llamó. Y un día le dijo: Pedro,
el diablo te ha pedido para zarandearte como si fueses trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y sale Pedro diciendo: Señor, no, contigo, mire, cárcel y así siquiera hasta la muerte. Porque Pedro se fió de sí mismo, porque Pedro se desconocía a sí mismo, o Pedro quizá no se consideró a sí mismo. Pero Jesús, que sabe con quién está lidiando, Jesús que sabe tu corazón, Jesús que conoce nuestras flaquezas, el Señor que conoce nuestras debilidades, Él sabe, y le dijo: Pedro, te van a zarandear como si fueses trigo, pero yo he rogado para que no te falte la fe, y cuando regreses confirma a tus hermanos. La visión de Cristo con ese Pedro no era la zarandeada, no era lo que le venía, no era lo que iba a experimentar Pedro. La visión de Cristo con ese Pedro zarandeado es: cuando vuelvas, tú vas a ser un instrumento para confirmar a tus hermanos. Cuando vuelvas, tendrás una experiencia de que Dios estuvo contigo. Cuando vuelvas, vas a bendecir a tus hermanos. Y él ni siquiera lo comprendió ni lo entendió. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Por torpe que sea, el Señor tomó una decisión, una determinación, pero lo único que pide es que no rechaces, no le des la espalda, no dejes, no abandones el camino que es Cristo. Gracias. Entonces, Pedro prometió al Señor ir hasta las últimas instancias, mas sin embargo el Señor conocía el corazón. Lo conoce tanto que hasta le dio tiempo, le dio horas, y le dijo: Pedro, en tantas horas me negarás 3 veces. Como él no desconoce quiénes somos, mas sin embargo él insiste. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 69. Y cuando la palabra dice por torpe que sea, empezamos a entender, empezamos a comprender. Mateo 26, versículo 69. Dice: Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron: Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, pero aún tu manera de hablar te delata, porque aún tu manera de hablar te delata, te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que se le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Un hombre con flaquezas, debilidades, pero llamado a estar en el camino, llamado a ver la gloria de Dios, llamado a ver la hermosura del Señor, llamado a experimentar la victoria y el propósito de vida en Cristo. Y por torpe que sea, mientras esté ahí aferrado al Señor, el Señor seguirá trabajando en él, el Señor seguirá haciendo la obra en él, y por torpe que sea, nunca se extraviará. Entonces el llamado, hermano, es a continuar, a persistir, a perseverar.
No a fijarte en tu torpeza, no a fijarte en tu debilidad, no a fijarte en tus fallas, sino a insistir en la presencia, a insistir en la búsqueda. Decirle: Señor, aquí estoy. Decirle: Señor, transfórmame, Señor, cámbiame. ¿Sabe? Y algo que empiezo a discernir y a resaltar en este capítulo es que el hombre que le falla a Dios, pero que su corazón sigue en el camino, el hombre que le falla al Señor, pero su corazón persevera en el camino, cuando falla le duele, cuando falla se quebranta, cuando falla no se siente bien consigo mismo. El hombre de Dios que está en el camino, la persona de fe que está en el camino, que anda con el Señor, cuando le falla le duele y bota lágrimas de dolor. Pero el hombre que no le importa el camino, le puede fallar, le falla y se vuelve hasta insensible. Y ahí es donde empiezas a estar en problemas. Pero Pedro tenemos que abonarle algo, y es que su falla le causó dolor. Hermano, podemos fallar, pero nuestro llamado es ir a la presencia de Dios de nuevo, ir a la presencia del Señor y decir: Señor, aquí estoy. Trátame, moldéame, transfórmame, cámbiame, porque cuando yo me expongo a esa gloria me transforma, esa gloria me renueva. Pero cuando tú escondes tus flaquezas, tus debilidades, ¿sabe? Pedro se parece mucho al mismo David. Hombres que quizás en sus acciones fallaron de manera horrenda. Si ponemos en un paralelo entre David y Saúl, las fallas de Saúl se limitaron a necedad, obstinación y terquedad. Pero David hizo cosas más terribles. Pero ¿cuál fue la diferencia? Su actitud frente al camino, su actitud frente a Dios, su capacidad de rendirse, su capacidad de humillarse, su capacidad de postrarse ante Dios y reconocer sus faltas, su capacidad de perseverar, su capacidad de decir: Señor, quítame todo menos tu presencia, su capacidad de insistir al lado de Cristo. Note que pudieron haber cometido fallas y faltas, pero su corazón está en el camino. A diferencia de Judas, falló, lo vendió, y todos estamos de acuerdo de que si Judas se hubiera arrepentido, ¿qué hubiese sucedido? La gracia, el amor y el favor del Cristo glorioso también lo hubiera levantado y también se hubiera manifestado en él de manera especial. Pero Judas no lo creyó y decidió terminar a la manera suya las cosas. Aún el suicidio muestra la necesidad del hombre, que se cree con derecho de terminar y decir hasta cuándo vive. Acompáñeme a Juan capítulo 21. Evangelio de Juan capítulo 21. Por torpe que sea, repita conmigo: por torpe que sea. Ya uno, si está allí en casa, busque a uno ahí al lado de su casa, diga: por torpe que sea. La clave está en Cristo. Juan capítulo 21. Vamos a leer el versículo 3. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron
y no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Por torpe que sea, Dios quiere manifestar su gloria en mi vida. ¿Sabe? Pedro había caminado 3 años y medio con el Señor. Como le decía el viernes, había visto milagros, había visto sanidades. Un día no había día ordinario con Jesús. Todos los días eran sobrenaturales, todos los días eran gloriosos. Que se acabó el pan, el Señor multiplicaba. Que pague impuesto a través de un pez. Que sanó la suegra. Que resucitó a este muerto, que hizo hablar a este mudo, que le volvió la vista a este ciego. Todos los días. Y de hecho el Evangelio de Juan dice que si se hubiese escrito todo lo que Jesús hizo y enseñó, no alcanzarían los libros para contener todos los milagros que Él hizo. Es decir, yo creo que el día a día con Jesús era una experiencia milagrosa, era algo maravilloso, era algo tremendo, era algo poderoso. Pedro falló, negó, lloró. Crucificaron al Señor, lo sepultaron y un día tomó una mala decisión: vuelvo atrás. Y ojo, porque la Biblia dice que Pedro dijo: me voy a pescar. Él ya había dejado las redes, él ya había dejado los peces, él ya había dejado eso atrás por seguir a Cristo en fe. Él ya había dejado ese mundo por seguir a Jesús. Pero llegó el día en que tomó la decisión, y el versículo 3 dice: me devuelvo, regreso a las barcas, regreso a las redes, regreso a la pesca. Y ojo, porque cuando tú retrocedes, casi siempre arrastras gente contigo. Porque la Biblia dice que él le dijo: me voy a pescar, y otros dijeron: nosotros también vamos contigo. Triste que cuando muchos retroceden, arrastran gente con ellos. Y ojo, cuando tú sigues a los que están retrocediendo. Y ojo, cuando tú vas tras los que van de para atrás. Mas sin embargo, la gracia de Dios es tan insistente, el amor de Dios es tan perseverante, la determinación que tomó Dios con nosotros es tan tremenda, que aunque ese Pedro tomó una decisión contraria, el Señor va y lo busca, el Señor va y lo llama de nuevo, el Señor va y se le aparece de nuevo. Pero ojo, porque cuando Pedro retrocedió, ¿qué encontró? Lo mismo que había dejado. Escúcheme bien, cuando Dios llamó a Pedro, cuando Jesús se le apareció por primera vez a Pedro, recuerde que esa noche Pedro no había pescado absolutamente nada. Era un hombre cansado, era un hombre afligido, era un hombre frustrado, era un hombre con hambre, era un hombre fracasado en ese momento. Y se apareció el Señor y le dijo: boga mar adentro y tira la red. Y le dijo: Señor, he intentado toda la noche en mis fuerzas, mas en tu palabra lo haré. Y aquel día, en obediencia al Señor, tremenda pesca milagrosa. Pero pasaron 3 años y medio, pasó el tiempo y él retrocedió. ¿Y qué encontró cuando retrocedió? ¿Qué encontró cuando volvió atrás? Lo mismo, y para mí peor de lo que estaba antes. Porque antes no conocía al Rey de Gloria, antes no conocía al Señor de poder, antes no había visto la hermosura del Dios Todopoderoso. Ahora había conocido a Cristo, estaba volviendo atrás. ¿Y qué encontró? Lo mismo, una noche de frustración, cansancio, hambre y fracaso. Pero una vez más se aparece Cristo y le dice: tira la red a la derecha, queriéndole decir: Pedro, si yo dije, separados de mí nada podéis hacer, no insistas por fuera del camino, no insistas en tus fuerzas, ni a tu manera, ni en tus fuerzas.
Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor. Lo que no está queriendo es imponerse. Lo que no está queriendo es limitarnos. Lo que está diciendo es: en tu fuerza no lo vas a lograr, pero si te dejas ayudar, si me buscas, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Y sabe qué descubrió este Pedro esta segunda vez? Que el Señor le dijo: tira la red a la derecha. Y otra vez los peces no podían con la abundancia de peces. Mira el mensaje tan tremendo de Jesús. Por fuera del camino solo encuentras fracaso. Por fuera del camino solo encuentras frustración. Por fuera del camino nunca vas a lograrlo. Pero en el camino tendrás abundancia de peces, porque busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y no de manera poca, no de manera pequeña, de manera abundante. Porque para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué nos cuesta entender esto? ¿Por qué nos cuesta entender que si te dejas llevar, alejar, desviar de Cristo, te estás condenando al fracaso? Pero ¿por qué nos cuesta entender que aunque seamos torpes, aunque tengamos defectos, flaquezas, debilidades, fallas, mientras esté en el camino, veré la gloria de Dios y la hermosura del Dios nuestro? La clave es el camino. A mí me llama la atención algunos detalles de la palabra. Le falló y lloró, pero cuando vino Jesús, Pedro estaba desnudo allá en la playa, y le dijeron: Pedro, es el Señor. Y me gusta la actitud, las pequeñas actitudes que demuestran tu temor, tu respeto, tu honra y tu alabanza al Rey de Reyes. Se puso la ropa, se ciñó la ropa. Cuando le dijeron: Pedro, estás delante no de cualquiera, Pedro, aquí en medio de nosotros no está cualquiera, Pedro es el Señor. Automáticamente ese corazón que ama, ese corazón que está ahí con el Señor, le dio vergüenza con Cristo y se ciñó la ropa. Esas son las actitudes que el Señor mira. El Señor no miró de qué estaba hecho Pedro, los fracasos, la habilidad de él. El Señor vio que en el corazón de Pedro había algo, que cuando fallaba lloraba amargamente, o sea, no se sentía bien fallándole a Dios. El Señor se dio cuenta que Pedro le daba vergüenza no estar presentado ante la presencia de Dios. Esos son los detalles que manifiestan un hombre en el camino. Entonces el Señor se le aparece y le dice, en aquel pasaje encontramos que el Señor es donde le pregunta: ¿me amas? 3 veces. Siempre hemos hablado, el Señor le decía: Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le decía: sí, Señor, yo te quiero. Pero 3 veces lo hizo afirmar, 3 veces. Y este Pedro del que le acabo de decir y le acabo de hablar en esta mañana fue el mismo que un día el Señor le dijo: Pedro, te entrego las llaves del reino. Y totalmente contrario a como la iglesia tradicional interpretó que las llaves del reino era porque lo declararon el portero y el celador del cielo. No, Pedro no fue ni portero ni celador del cielo. Nunca significó eso las llaves del reino. Lo que el Señor le entregó a Pedro en la mano fue: toma las llaves y tú abrirás la puerta del reino para que vengan muchos. Y cuando leemos el libro de los Hechos, vemos que el primero que se puso en pie, el primero que predicó el evangelio y se convirtieron más de 3,000 personas fue Pedro. Es decir, usó la llave que el maestro le había dado para que muchos ingresaran al reino de Dios. Esas eran las llaves que el Señor le dio.
por torpe que sea, escúcheme bien, por torpe que sea, muchísimos años antes de que lo negara, muchísimos años antes de que fallara, inclusive volviera atrás a pescar nada, muchísimo antes de todo eso, el Señor le dijo: Pedro, te entrego las llaves del reino. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que ese Pedro, después del zarandeo, volvería y sería un instrumento para fortalecer y levantar a muchos para la gloria de Dios. Eso significa que aunque yo sea torpe, pero esté en las manos del Señor, cumpliré el propósito para el cual yo he sido llamado, para la gloria del Dios Todopoderoso. Cumpliré el propósito, aunque yo sea torpe, aunque yo tenga flaquezas y debilidades. Por estar con Cristo, por torpe que sea, cumpliré el propósito y mi destino en el nombre de Jesús. Y el Señor se lo dijo antes de la negación, antes de todas las cosas: cuando vuelvas, después de que te zarandeen, cuando vuelvas serás un instrumento. Yo te invito a que hoy te coloques de pie en el nombre de Jesús. Aún ahí en casa, disponte en oración. Por torpe que seas, hoy en la madrugada en mi oración le decía: Señor, soy de los más torpes, pero me aferro a esta palabra, que aunque esté en mi desierto, aunque esté en mi soledad, en mi flaqueza, en mi cansancio, en mi debilidad, veré la gloria de Dios y la hermosura del Dios nuestro. Aún por torpe que yo sea, cumpliré el propósito de Dios en mi vida. Pero toma una decisión: mantente en el camino, persevera en el camino, insiste. El diablo te va a querer sacar. Por eso es que el diablo hace todo lo posible para que no ores, para sacarte del camino, porque él sabe que separado de Jesús nada puedes hacer. Pero él sabe que en el camino, por torpe que seas, verás la gloria de Dios. Vamos a orar en esta hora.